Capítulo 2. El señor Krishna en el vientre, los semidioses le oran. El rey Kamsa no solo ocupó los reinos de la dinastía Yadu, Boya y Andaka y el reino de Shurasena, sino que también hizo alianzas con todos los demás reyes demoníacos, a saber, el demonio Pralamba, el demonio Baka, el demonio Chanura, el demonio Trinabarta, el demonio Agasura, el demonio Mustika, el demonio Arishta, el demonio Duiduida, el demonio Putana, el demonio Keshi y el demonio Denuka. En ese entonces Jarasandha era el rey de la provincia de Magadha, actualmente el estado de Bihar. Así pues, Kamsa, gracias a su política diplomática y bajo la protección de Jarasandha, consolidó el reino más poderoso de su tiempo. Él hizo alianzas adicionales con reyes tales como Banasura y Baumasura, hasta convertirse en el más fuerte de todos, y entonces comenzó a actuar de una manera sumamente hostil para con la dinastía Yadu, en la que Krishna habría de nacer. Hostigados por Kamsa, los reyes de la dinastía Yadu, Boya y Andaka comenzaron a refugiarse en diferentes estados, tales como el estado de los Kurus, el estado de los Panchalas y los estados conocidos como Kekaya, Salva, Vidarbha, Nishada, Videha y Koshala. Kamsa rompió la solidaridad de los reinos Yadu, Boya y Andaka en la vasta área conocida en aquel tiempo como Bharata-varsha. La posición de Kamsa era la más sólida de todas. Cuando Kamsa hubo matado uno tras otro a los 6 hijos de Devaki y Vasudeva, muchos de sus parientes y amigos se acercaron a él para pedirle que dejara de cometer esos infames actos, pero todos ellos se convirtieron en adoradores de Kamsa. A Devaki quedara embarazada por 7ª vez, una expansión plenaria de Krishna conocida como Ananta apareció en su vientre. Devaki estaba sobrecogida de júbilo y lamentación a la vez. Por una parte se regocijaba, pues comprendía que el señor Vishnu se había refugiado en su vientre, pero al mismo tiempo lamentaba que tan pronto como su hijo naciera, Kamsa lo mataría. Entonces, Krishna, la suprema personalidad de Dios, se compadeció de la terrible condición de los Yadus, causada por las atrocidades de Kamsa, y ordenó la aparición de su Yoga Maya, o sea, su potencia interna. Krishna es el Señor del universo, pero es en especial el Señor de la dinastía Yadu. Esta Yoga Maya es la potencia principal de la personalidad de Dios. En los Vedas afirma que el Señor, la suprema personalidad de Dios, tiene múltiples potencias. Parashya Shakti Vividaiva Sruyate. Todas las diferentes potencias actúan externa e internamente, y Yogamaya es la principal de todas ellas. El Señor ordenó la aparición de Yogamaya en la tierra de Brajabhumi, Brindavan, la cual siempre está decorada y llena de hermosas vacas. En Brindavan, Rohini, una de las esposas de Vasudeva, estaba viviendo en la casa del rey Nanda y la reina Yasoda. Además de Rohini, muchos otros miembros de la dinastía Yadu se encontraban dispersos por todo el país, porque temían las atrocidades de Kamsa. Algunos de ellos vivían incluso en las cuevas de las montañas. El Señor le informó a Yogamaya: Devaki y Vasudeva son prisioneros de Kamsa y Shesha. Mi expansión plenaria se encuentra actualmente en el vientre de Devaki. Tú puedes hacer lo necesario para transferir a Shesha al vientre de Devaki al vientre de Rohini. Después de esto yo apareceré personalmente en el vientre de Devaki con todas mis potencias. Luego apareceré como el hijo de Devaki y Vasudeva, y tú aparecerás como hija de Nanda y Yashoda en Brindavan. Puesto que tú aparecerás como mi hermana contemporánea, la gente de este mundo te adorará con toda clase de valiosos presentes, incienso, velas, flores y ofrecimientos de sacrificios. Tú satisfarás rápidamente sus deseos de complacencia de los sentidos. La gente que busca el afecto material habrá de adorarte bajo las diferentes formas de tus expansiones, que se llamarán
Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kamyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada y Ambika. Krishna y Yogamaya aparecieron como hermanos, el poderoso supremo y el poder supremo. Aunque no hay una clara distinción entre el poderoso y el poder se subordina siempre al poderoso. Aquellos que son materialistas son adoradores del poder, pero aquellos que son trascendentalistas son adoradores del poderoso. Krishna es el poderoso supremo y Durga es el poder supremo del mundo material. En realidad, la gente de la cultura védica adora tanto al poderoso como al poder. Hay muchos cientos y miles de templos de Vishnu y Devi, y algunas veces se les adora en forma simultáneamente. Es posible que los adoradores del poder Durga, es decir, la energía externa de Krishna, alcancen toda clase de éxito material con mucha facilidad, pero quien desee la elevación trascendental debe dedicarse a la adoración del poderoso mediante el proceso de conciencia de Krishna. El Señor le declaró también a Yogamaya que Anantashesha, mi expansión plenaria, se encuentra en el vientre de Devaki, y debido a que tú lo transferirás al vientre de Rohini, habrá de ser conocido como Sankarsana, por haber sido atraído a la fuerza al vientre de ella, y él será la fuente de todo el poder espiritual, o Bala, mediante el cual uno puede alcanzar la más elevada bienaventuranza de la vida, llamada Ramana. Así que después de su aparición, mi porción plenaria, Ananta, será conocida o bien como Sankarshan o bien como Balaram. En los Upanishads se afirma Nayan Atma Bala Ni Hinena Labhiha. El significado de esto es que nadie alcanza al Supremo ni ninguna forma de autorrealización si no recibe suficientemente el favor de Balaram. Bala no significa fuerza física. Nadie alcanza la perfección espiritual mediante la fuerza física. Es necesario poseer la fuerza espiritual que infunde Balaram o Sankarshan. Ananta o Shesha es el poder que mantiene a todos los planetas en sus diferentes posiciones. Este poder sustentador se conoce materialmente como la ley de gravitación, pero es en realidad la exhibición de la potencia de Sankarshan. Balaram o Sankarshan es el poder espiritual, es decir, el maestro espiritual original. Es por ello que el señor Nityananda Prabhu, quien es también la encarnación de Balaram, es el maestro espiritual original, y el maestro espiritual es el representante de Balaram, la suprema personalidad de Dios, quien proporciona la fuerza espiritual. En el Sri Chaitanya Charitamrita se confirma que el maestro espiritual es la manifestación de la misericordia de Krishna. Cuando Yogamaya hubo recibido estas órdenes de la Suprema Personalidad de Dios, dio vueltas alrededor del Señor y después apareció en este mundo material conforme a sus órdenes. Cuando el poder supremo de la poderosa y Suprema Personalidad de Dios atrajo al Señor Shesha del vientre de Devaki al vientre de Rohini, ambas se encontraban bajo el encanto de Yogamaya, lo cual se conoce también como Yoga Nidra. Una vez hecho esto, la gente pensó que el séptimo embarazo de Devaki había terminado en aborto. Así, aunque Balaram apareció como el hijo de Devaki, él fue transferido al vientre de Rohini para que apareciera como el hijo de ella. Después de que se hizo esto, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, quien está siempre dispuesto a colocar todas sus potencias en sus devotos puros, entró como el Señor de toda la creación en la mente de Vasudeva, con toda la potencia de su energía inconcebible. A este respecto, se sobreentiende que el Señor Krishna se situó primero que todo en el corazón puro de Vasudeva y luego fue transferido al corazón de Devaki. Al Señor no se le puso en el vientre de Devaki mediante una descarga seminal. La Suprema Personalidad de Dios, mediante su potencia inconcebible, puede aparecer de cualquier manera. Él no necesita aparecer de la manera ordinaria por inyección seminal en el vientre de una mujer.
Mientras Vasudeva mantenía en su corazón la forma de la Suprema Personalidad de Dios, su apariencia era exactamente igual a la del sol resplandeciente, cuyos brillantes rayos siempre le resultan intolerables y abrasadores al hombre común. La forma del Señor situada en el puro e inmaculado corazón de Vasudeva no es diferente de la forma original de Krishna. La aparición de la forma de Krishna en cualquier lugar y específicamente dentro del corazón se llama Dhamma. Dhamma no se refiere únicamente a la forma de Krishna, sino también a su nombre, a su forma, a su calidad y a sus enseres. Todos ellos se manifiestan simultáneamente. Así pues, la forma eterna de la Suprema Personalidad de Dios, con todas sus potencias, fue transferida de la mente de Vasudeva a la mente de Devaki, de la misma manera en que los rayos del sol poniente se transfieren a la luna llena que surge en el oriente. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios del cuerpo de Vasudeva, entró en el cuerpo de Devaki. Él se encontraba más allá de las condiciones de la entidad viviente ordinaria. Cuando Krishna aparece, debe entenderse que todas sus expansiones plenarias, tales como Narayan, y sus encarnaciones como el señor Nrisimha, Varaha, etc., están con él y no están sujetas a las condiciones de la existencia material. De esa manera, Devaki se convirtió en la residencia de la Suprema Personalidad de Dios, quien es aquel que no tiene igual y la causa de toda creación. Devaki se convirtió en la residencia de la verdad absoluta, pero como ella se encontraba en la casa de Kamsa, su aspecto era como el de un fuego reprimido o el de la educación mal utilizada. Cuando el fuego queda cubierto por las paredes de una caldera o cuando se le conserva en un recipiente, no es posible apreciar mucho sus luminosos rayos. En forma similar, el conocimiento mal utilizado, que no beneficia a todos en general, no es muy apreciado. Así pues, Devaki, quien se había vuelto la residencia de la Suprema Personalidad de Dios, se le tenía dentro de la prisión del palacio de Kamsa y nadie podía ver su belleza trascendental, belleza que le confería el hecho de haber concebido a la Suprema Personalidad de Dios. Kamsa, no obstante, vio la belleza trascendental de su hermana Devaki y de inmediato llegó a la conclusión de que la Suprema Personalidad de Dios se había refugiado en el vientre de Devaki. Ella nunca antes había estado tan maravillosamente hermosa. Kamsa podía distinguir con precisión que en el vientre de Devaki había algo maravilloso, y eso lo inquietó. Él estaba segura de que la Suprema Personalidad de Dios habría de matarlo en el futuro, y de que él ya había llegado. Kamsa se puso a pensar: ¿qué haré con Devaki? Sin duda, ella ya lleva a Vishnu o Krishna dentro de su vientre, y así es seguro que Krishna ha venido a ejecutar la misión de los semidioses. Aunque yo matase a Devaki inmediatamente, su misión no puede ser frustrada. Kamsa sabía muy bien que nadie puede frustrar la intención de Vishnu. Cualquier hombre inteligente puede comprender que las leyes de Dios no pueden ser violadas. Los designios del Señor se cumplen a pesar de todos los obstáculos que ofrecen los demonios. Kamsa pensó: si mato a Devaki ahora, Vishnu hará cumplir su voluntad suprema con mayor vehemencia. Matar a Devaki ahora sería un acto muy abominable. Nadie desea matar su propia reputación, ni siquiera en una situación desesperada. Si mato a Devaki ahora, mi reputación se arruinará. Devaki es una mujer y se encuentra bajo mi responsabilidad. Además, ella está embarazada, y si la mato, toda mi reputación, el resultado de mis actividades piadosas y la duración de mi vida terminarían de inmediato. Kamsa continuó su deliberación. Una persona que es demasiado cruel, aunque esté viva, es igual que si estuviera muerta. Nadie ama a una persona cruel mientras está viva, y una vez muerta la gente la maldice. Una persona así, por identificarse a sí misma con el cuerpo, debe ser degradada y empujada hacia la región más oscura del infierno. Kamsa meditó así en todas las ventajas y desventajas de matar a Devaki en este momento. Finalmente, Kamsa decidió no matar a Devaki inmediatamente, sino esperar el futuro inevitable.
pero su mente se absorbió en sentimientos de animadversión en contra de la personalidad de Dios. Kamsa esperó pacientemente que el niño naciera con el fin de matarlo, tal como se había hecho con todos los demás hijos de Devaki. Sumergido así en un océano de animadversión en contra de la personalidad de Dios, Kamsa comenzó a pensar en Krishna y en Vishnu al estar sentado, al dormir, al caminar, al comer, al trabajar. En todas las situaciones de su vida, su mente quedó tan absorta en pensamientos acerca de la suprema personalidad de Dios que indirectamente solo veía a Krishna o a Vishnu a su alrededor. Por desgracia, aun cuando su mente estaba tan absorta en pensamientos acerca de Vishnu, Kamsa no es reconocido como devoto porque pensaba en Krishna como enemigo. El estado mental de un gran devoto también consiste en estar absorto siempre en Krishna como un devoto. Piensa en el Señor favorablemente y no desfavorablemente. Tener conciencia de Krishna consiste en pensar en el Señor favorablemente. Lo contrario no es conciencia de Krishna. Fue entonces cuando el Señor Brahma y el Señor Shiva, acompañados por grandes sabios tales como Narada y seguidos por muchos otros semidioses, aparecieron invisiblemente en la casa de Kamsa. Todos ellos comenzaron a orarle a la suprema personalidad de Dios con oraciones selectas que son muy agradables para los devotos y que satisfacen todos sus deseos. Las primeras palabras que hablaron proclamaron que el Señor es siempre fiel a su promesa, tal como se afirma en el Bhagavad Gita. Krishna desciende a este mundo material para proteger a los hombres piadosos y para destruir a los impíos. Esa es la promesa. Esa es su promesa. Los semidioses podían comprender que el Señor había hecho su morada en el vientre de Devaki a fin de cumplir su promesa. Los semidioses estaban muy contentos porque el Señor iba a aparecer con el propósito de cumplir su misión y se dirigieron a él llamándolo Satyam Param, o la suprema verdad absoluta. Todos buscamos la verdad, eso constituye el camino filosófico de la vida. Los semidioses nos informan que la suprema verdad absoluta es Krishna. Quien llega a él plenamente consciente de Krishna obtiene con ello a la verdad absoluta. Krishna es la verdad absoluta. La verdad relativa no es la verdad en las tres fases del tiempo eterno. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Krishna siempre es la verdad, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. En el mundo material, todo se encuentra bajo el control del tiempo supremo, en el transcurso del pasado, el presente y el futuro. Pero Krishna existía antes de la creación y cuando hay creación, todas las cosas reposan en Krishna, y cuando la creación llega a su fin, Krishna permanece. En consecuencia, Él es la verdad absoluta en todas las circunstancias. Si en este mundo material hay alguna verdad, esa verdad emana de la suprema verdad, Krishna. Si en este mundo material hay alguna opulencia, Krishna es la causa de esa opulencia. Si en este mundo material hay alguna reputación, Krishna es la causa de esa reputación. Si en este mundo material hay alguna fuerza, Krishna es la causa de esa fuerza. Si en este mundo material hay alguna sabiduría y educación, Krishna es la causa de esa sabiduría y educación. Así pues, Krishna es la fuente de todas las verdades relativas. Este mundo material se compone de 5 elementos principales: tierra, agua, fuego, aire y éter, y todos estos elementos son emanaciones de Krishna. Los científicos materialistas aceptan estos 5 elementos primarios como la causa de la manifestación material, pero los elementos en su estado burdo y sutil son productos por Krishna. Las entidades vivientes que trabajan en el mundo material son también productos de su potencia marginal. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita se afirma claramente que toda la manifestación es una combinación de 2 clases de energía de Krishna, la energía superior y la energía inferior. Las entidades vivientes son la energía superior y los elementos materiales muertos son su energía inferior. En su etapa latente, todo pertenece en Krishna. Los semidioses continuaron ofreciendo sus oraciones respetuosas a la forma suprema de Krishna, la personalidad de Dios, a través del estudio analítico de la manifestación material.
¿Qué es la manifestación material? Es algo similar a un árbol. Un árbol se mantiene de pie sobre el suelo. De igual manera, el árbol de la manifestación material se yergue sobre el suelo de la naturaleza material. La manifestación material se asemeja a un árbol porque, en fin de cuentas, a este se le corta su debido tiempo. La palabra sánscrita para designar a un árbol es vriksha, que significa lo que finalmente habrá de cortarse. En consecuencia, no es posible aceptar el árbol de la manifestación material como la verdad suprema. Mientras que la manifestación material se halla bajo la influencia del tiempo, el cuerpo de Krishna es eterno. Él existía antes de la manifestación material, él existe mientras la manifestación material permanece, y cuando ésta sea disuelta, él seguirá existiendo, de manera que este mundo material no puede aceptarse como la verdad absoluta. Solo Krishna puede ser aceptado como tal. El Katha Upanishad también cita este ejemplo del árbol de la manifestación material que se apoya en el suelo de la naturaleza material. Este árbol tiene frutos de dos clases, de felicidad y de aflicción. Quienes viven en el árbol del cuerpo son como dos pájaros. Uno de ellos es el aspecto localizado de Krishna, conocido como Paramatma, y el otro pájaro es la entidad viviente. La entidad viviente come los frutos de la manifestación material, algunas veces como el fruto de la felicidad y otras veces como el fruto de la aflicción. Pero el otro pájaro no tiene interés en comer los frutos de la aflicción o de la felicidad, porque siempre está autosatisfecho. El Katha Upanishad afirma que uno de los pájaros situados sobre el árbol del cuerpo come los frutos y el otro pájaro simplemente observa al primero. La raíz de este árbol se extiende en tres direcciones. Esto significa que las raíces del árbol son las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión y la ignorancia. Así como se expande las raíces del árbol, asimismo uno expande la duración de la existencia material a través de la asociación con las modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión y la ignorancia. El sabor de los frutos es de 4 clases: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y finalmente liberación. De acuerdo con las diferentes asociaciones bajo las 3 modalidades de la naturaleza material, las entidades vivientes prueban diferentes clases de religiosidad, diferentes clases de desarrollo económico, diferentes clases de complacencia de los sentidos y diferentes clases de liberación. Prácticamente todas las obras materiales se llevan a cabo en la ignorancia, más como hay 3 cualidades, la cualidad de la ignorancia se cubre algunas veces con la bondad o pasión. El sabor de esos frutos materiales se perciben a través de los 5 sentidos. Los 5 órganos sensoriales que nos permiten obtener conocimiento están sujetos a 6 clases de azotes: lamentación, ilusión, enfermedad, muerte, hambre y sed. Este cuerpo material, es decir, la manifestación material, está cubierto por las 7 capas: piel, músculos, carne, médula, huesos, grasas y semen. Las ramas del árbol son 8: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego. En este cuerpo hay 9 puertas: 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, la boca, el órgano genital y el recto. Y hay 10 clases de aires internos que circulan dentro del cuerpo: prana, apana, udana, vyana, samana, etc. Los 2 pájaros que habitan en el cuerpo, como ya se dijo, son la entidad viviente y el aspecto localizado de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios es la causa fundamental de la manifestación material que se describe aquí. La Suprema Personalidad de Dios se expande y se hace cargo de las 3 cualidades del mundo material. Vishnu se encarga de la modalidad de la bondad, Brahma se encarga de la modalidad de la pasión y el señor Shiva se encarga de la modalidad de la ignorancia. Brahma, mediante la modalidad de la pasión, crea esta manifestación.
El señor Vishnu sostiene la manifestación mediante la modalidad de la bondad y el señor Shiva la aniquila mediante la modalidad de la ignorancia. En fin de cuentas, toda la creación reposa en el Señor Supremo. Él es la causa de la creación, manutención y aniquilación, y cuando toda la manifestación se disuelve, reposa en el cuerpo del Señor Supremo, en su forma sutil como la energía del Señor. Ahora, dijeron los semidioses en sus oraciones, Krishna es el Señor Supremo, aparece tan solo para llevar a cabo la manutención de esta manifestación. En realidad, la causa suprema es una, pero bajo el engaño de las tres modalidades de la naturaleza material, las personas de poca inteligencia ven que el mundo material se manifiesta a través de causas diferentes, mas quienes en verdad son inteligentes saben que la causa es una, Krishna, tal como se afirma en la Brahma Samhita, Sarva Karanam Karanam. Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la causa de todas las causas. Brahma es el agente encargado de la creación. Vishnu es la expansión de Krishna que cuida de la manutención y el señor Shiva es la expansión de Krishna que tiene a su cargo la disolución. Amado Señor nuestro, oraron los semidioses, es muy difícil comprender tu forma eterna de persona. En general, la gente no está capacitada para comprender tu forma verdadera. Por ello, ahora estamos descendiendo personalmente para exhibir tu eterna forma original. De alguna manera, los hombres comprenden las diferentes encarnaciones de vuestra señoría, pero quedan perplejos cuando se trata de comprender la forma eterna de Krishna con dos brazos, desenvolviéndose entre los seres humanos tal como si fuera uno de ellos. Esta forma eterna de vuestra señoría proporciona a los devotos un placer trascendental que aumenta a cada instante, mas para quienes no son devotos, esta forma es muy peligrosa. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna es muy placentero para el sadhu, paritranaya sadhunam. Pero esta forma es muy peligrosa para los demonios, porque Krishna también desciende para matarlos. En consecuencia, él es simultáneamente agradable para los devotos y peligroso para los demonios. Amado Señor nuestro, el de los ojos de loto, tú eres la fuente de la bondad pura. Muchos grandes sabios, simplemente por medio del samadhi o meditación trascendental en tus pies de loto y absortos de esa manera en pensamientos acerca de ti, han transformado con facilidad el gran océano de la nesciencia, creado por la naturaleza material, en algo tan insignificante como el agua que cabe en la huella de un ternero. El propósito de la meditación consiste en concentrar la mente en la personalidad de Dios, comenzando por sus pies de loto. Con solo meditar en los pies de loto del Señor, grandes sabios cruzan sin dificultad este vasto océano de la existencia material. Oh tú, el autoiluminado, los grandes santos que han cruzado el océano de la ignorancia con ayuda de la barca trascendental de tus pies de loto, no se han llevado esa barca. Aún se encuentra en este lado. Los semidioses utilizan un hermoso símil. Si alguien sube a una barca para cruzar un río, la barca también se va con el pasajero hasta el otro lado del río. Y así, después de que el primer pasajero haya llegado a su destino, ¿cómo puede la misma barca estar dispuesta para quienes aún se encuentran del otro lado del río? Para responder este dilema, los semidioses dicen en su oración que la barca no desaparece. Los devotos que aún permanecen sin cruzar el océano de la naturaleza material pueden cruzarlo, porque los devotos puros no se llevan la barca con ellos cuando cruzan. Cuando uno simplemente se acerca a la barca, todo el océano de la nesciencia material se reduce al tamaño del agua que cabe en la huella de un ternero. Por consiguiente, los devotos no necesitan tomar una barca para llegar al otro lado del océano. Ellos simplemente cruzan de inmediato el océano. Gracias a que los grandes santos son compasivos con todas las almas condicionadas, la barca permanece siempre a los pies del loto del Señor. Uno puede meditar en los pies del Señor en cualquier momento, y al hacerlo uno puede cruzar el gran océano de la existencia material. La meditación significa concentración en los pies del loto del Señor. Los pies del loto indican a la suprema personalidad de Dios.
Los impersonalistas no reconocen los pies de loto del Señor y por ello su meditación está dirigida hacia algo impersonal. Los semidioses expresan su maduro veredicto diciendo que las personas que se interesan en meditar en algo vacío o impersonal no pueden cruzar el océano de la nesencia. Esa clase de personas simplemente imaginan que se han liberado. Oh Señor de los ojos de loto, la inteligencia de estas personas se han contaminado, por ello no meditan en los pies de loto de vuestra Señoría. Como resultado de esta actividad descuidada, los impersonalistas vuelven a caer a la forma material de la vida condicionada, aunque temporalmente se elevan hasta el punto de la comprensión impersonal. Los impersonalistas, después de llevar a cabo severas austeridades y penitencia, se funden con la refulgencia o existencia impersonal del Brahman, pero sus mentes no se liberan de la contaminación material. Ellos simplemente han tratado de negar las maneras materiales de pensar. Eso no significa que se hayan liberado, por lo tanto caen. En el Bhagavad Gita se afirma que los impersonalistas tienen que sufrir una gran tribulación para comprender la meta final. Al comienzo del Srimad Bhagavatam se afirma también que si no se le presta servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, no es posible alcanzar la liberación del cautiverio de las actividades fruitivas. En el Bhagavad Gita se encuentra la afirmación del Señor Krishna, y en el Srimad Bhagavatam se encuentra la afirmación del gran sabio Narada, y aquí los semidioses también lo confirman. Quienes no se entregan al servicio devocional no logran el propósito final del conocimiento y no son favorecidos por tu gracia. Los impersonalistas simplemente creen que están liberados, pero en realidad no tienen ningún sentimiento por la personalidad de Dios. Ellos creen que cuando Krishna viene al mundo material, él acepta un cuerpo material y en consecuencia dejan pasar por alto el hecho de que el cuerpo de Krishna es trascendental. Eso también queda confirmado en el Bhagavad Gita. Avayanantiman muda. A pesar de conquistar la lujuria material y de elevarse hasta el punto de la liberación, los impersonalistas caen. Si se dedican a conocer las cosas solo para adquirir conocimiento y no adoptar el servicio devocional del Señor, no podrán lograr el resultado que desean. Sus logros consisten en las dificultades que se toman, y eso es todo. En el Bhagavad Gita se afirma con toda claridad que experimentar la identificación con el Brahman no lo es todo. La identificación con el Brahman puede que nos ayude a alcanzar la alegría sin apego ni desapego material y a llegar al plano de equilibrio, pero después de esa etapa se tiene que adoptar el servicio devocional. Quien se entrega al servicio devocional después de elevarse al plano de la comprensión del Brahman logra con ello su admisión en el reino espiritual, para residir allí permanentemente en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el resultado del servicio devocional. Por otra parte, los devotos de la Suprema Personalidad de Dios jamás caen como los impersonalistas. Aún así, los devotos caen, permanecen unidos afectuosamente a su Señor. Ellos pueden enfrentarse con toda clase de obstáculos en el sendero del servicio devocional y con toda la libertad, sin ningún temor, pueden superar esos obstáculos. Gracias a su entrega, tienen la certeza de que Krishna siempre los protegerá. Como Krishna promete en el Bhagavad Gita, mis devotos jamás son vencidos. Querido Señor nuestro, tú has aparecido en tu forma inmaculada y original, la forma eterna de bondad para bienestar de todas las entidades vivientes de este mundo material. Aprovechando tu aparición, todas ellas comprenderán ahora con facilidad la naturaleza y la forma de la Suprema Personalidad de Dios. Las personas que pertenecen a las 4 divisiones del orden social, los brahmacharis, los grijastas, los vanaprastas y los sannyasis, pueden aprovechar tu aparición. Querido Señor, esposo de la diosa de la fortuna, los devotos que se acoplan a tu servicio no caen de su elevada posición como los impersonalistas, siendo protegidos por ti. Los devotos son capaces de cruzar por sobre las cabezas de muchos de los comandantes en jefe de Maya, quienes siempre ponen obstáculo en el sendero de la liberación. Mi amado Señor,
Tú apareces en tu forma trascendental para beneficio de las entidades vivientes, con el fin de que ellas te vean cara a cara y ofrezcan sus sacrificios de adoración mediante la ejecución de los ritos de los Vedas, la meditación mística y el servicio devocional, tal como se recomienda en las Escrituras. Querido Señor, si tú no hubieses aparecido en tu forma trascendental eterna, llena de bienaventuranza y conocimiento, la cual puede erradicar toda clase de ignorancia especulativa acerca de tu posición, entonces toda la gente se entregaría simplemente a la especular acerca de ti, según sus respectivas modalidades de la naturaleza material. La aparición de Krishna es la respuesta a todas las iconografías imaginativas que hay acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Cada quien imagina la forma de la Suprema Personalidad de Dios de acuerdo con su modalidad de la naturaleza material. En la Brahma Samhita se dice que el Señor es la persona más antigua de todas. En consecuencia, una clase de gente religiosa imagina que Dios debe ser muy viejo y por ello lo representan como un anciano. Pero en la misma Brahma Samhita se dice lo contrario. Aunque el Señor es la más vieja de todas las entidades vivientes, su forma eterna es la de un joven lozano. Las palabras exactas que se utilizan a este respecto en el Srimad Bhagavatam son Vijnanam, Añanam, Vidapanaryanam. Vijnanam significa conocimiento trascendental acerca de la personalidad suprema. Vijnanam también significa conocimiento experimentado. El conocimiento trascendental tiene que recibirse a través del proceso descendiente de la sucesión discipular. Tal como Brahma presenta el conocimiento acerca de Krishna en la Brahma Samhita. La Brahma Samhita es Vijnanam, tal como Brahma lo comprendió mediante su experiencia trascendental, y de esa manera él nos presenta la forma y los pasatiempos de Krishna en la morada trascendental. Añanambit significa lo que puede igualarse a toda clase de especulación. En su ignorancia, la gente imagina la forma del Señor y según sus diferentes imaginaciones. Algunas veces Él no tiene forma y algunas veces sí la tiene. Pero la presentación que se hace de Krishna en la Brahma Samhita es Vijnanam, conocimiento experimentado y científico, dado por el Señor Brahman y aceptado por el Señor Chaitanya. No hay ninguna duda acerca de ello. La forma de Sri Krishna, la flauta de Sri Krishna, el color de Sri Krishna, todo es realidad. Aquí se dice que el Vijnanam siempre derrota todo tipo de conocimiento especulativo. Así pues, si tú no aparecieras como Krishna tal como eres, no sería posible comprender ni el Añana, la ignorancia y el conocimiento especulativo, ni el Vijnanam. Añanam Vidapanaryanam. Gracias a tu aparición, el conocimiento especulativo de la ignorancia será derrotado, y el conocimiento verdadero y experimentado de autoridades tales como el Señor Brahma habrá de establecerse. Los hombres influidos por las tres modalidades de la naturaleza material imaginan su propio Dios, de acuerdo con esas modalidades de la naturaleza material. En esta forma, a Dios se le presenta de diversas maneras, pero tu aparición establecerá cuál es la verdadera forma de Dios. El disparate más grande que cometen los impersonalistas es pensar que cuando una encarnación de Dios viene, acepta la forma de la materia bajo la modalidad de la bondad. En realidad, la forma de Krishna o Narayan es trascendental a cualquier idea material. Hasta Sankaracharya, el más grande de los impersonalistas, ha admitido que Narayanam Paro Vyakta, que la manifestación impersonal de la materia, Avyakta o reserva total, no fonémica de la materia, es la causa de la creación material y que Krishna es trascendental a ese concepto material. Eso se expresa en el Srimad Bhagavatam como Shuddha Sattva, o sea, trascendental. El Señor no pertenece a la modalidad material de la bondad y Él está por encima de esa posición. El Señor representa la posición trascendental y eterna de bienaventuranza y conocimiento. Amado Señor, cuando tú apareces en tus distintas encarnaciones, adoptas nombres y formas diferentes, y de acuerdo con las diferentes situaciones, tu nombre es Krishna, porque tú eres supremamente atractivo. A ti se te llama Shyamasundar,
por tu belleza trascendental. Shyama significa negruzco. Aún así, se dice que tú eres más bello que miles de Cupido. Kandarpa Koti Kamaniya. Aunque tú apareces con un color que se asemeja a la nube negruzca, puesto que tú eres el absoluto trascendental, tu belleza es muchas más veces más atractiva que el delicado cuerpo de Cupido. Algunas veces se te llama Giridhari, porque tú levantaste la colina conocida como Govardhan. Algunas veces se te llama Nandanandana o Vasudeva o Devakinandana, porque tú apareces como el hijo de Maharaj Nanda o Devaki o de Vasudeva. Los impersonalistas piensan que tus muchos nombres y formas existentes como resultado de un tipo particular de trabajo y cualidad, porque ellos te aceptan desde la posición de un observador material. Amado Señor nuestro, el proceso de comprensión no consiste en estudiar tu naturaleza, forma y actividades absolutas mediante la especulación mental. Uno debe ocuparse en el servicio devocional, entonces uno podrá comprender tu naturaleza absoluta y tu forma, nombre y cualidades trascendentales. Solamente quien siente un poco de gusto por el servicio de tus pies de loto puede comprender esa verdad, tu naturaleza, forma y cualidades trascendentales. Los demás pueden seguir especulando durante millones de años. No más podrán comprender ni siquiera una mínima parte de tu verdadera posición. En otras palabras, Krishna, la suprema personalidad de Dios, no está al alcance de la comprensión de los no devotos, porque para ellos no hay una cortina de Yogamaya que cubre las verdaderas características de Krishna. Tal como se confirma en el Bhagavad Gita, Nayan Prakashak Sarvasya. El Señor dice: yo no me expongo ni ante todos ni ante cualquiera. Cuando Krishna vino, de hecho, él estuvo presente en el campo de batalla de Kurukshetra y todos lo vieron, pero no todos podían comprender que él era la suprema personalidad de Dios. Aún así, todos los que murieron en su presencia alcanzaron la completa liberación del cautiverio material y fueron transferidos al mundo espiritual. Oh Señor, los impersonalistas no son devotos, no pueden comprender que tu nombre es idéntico a tu forma. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia entre su nombre y su propia forma. En el mundo material hay diferencia entre el nombre y la forma de algo. La fruta conocida como mango es diferente del nombre mango. Es imposible saborear un mango solo con decir mango, mango, mango. Pero el devoto que sabe que no hay ninguna diferencia entre el nombre y la forma del Señor, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y comprende que Él siempre está en compañía de Krishna. El Señor Krishna exhibe sus pasatiempos trascendentales para quienes no están muy avanzados en el conocimiento absoluto del Supremo. Simplemente por el hecho de pensar en los pasatiempos del Señor pueden beneficiarse por entero. Como no hay ninguna diferencia entre el nombre y la forma trascendental del Señor, tampoco hay ninguna diferencia entre los pasatiempos trascendentales y la forma del Señor. El gran sabio Vyasadeva escribió el Mahabharata para la gente poco inteligente, como las mujeres, los obreros o la clase mercantil. En el Mahabharata, Krishna está presente en sus diferentes actividades. El Mahabharata es historia y simplemente con estudiar, oír y memorizar las actividades trascendentales de Krishna, las personas de poca inteligencia también pueden elevarse gradualmente al nivel de devotos puros. Nunca se debe considerar que los devotos puros están en el mundo material, es decir, aquellos que siempre están absortos en pensamientos acerca de los trascendentales pies de loto de Krishna y que se ocupan siempre en el servicio devocional con plena conciencia de Krishna. Srila Rupa Goswami ha explicado que se debe tener por seres liberados, incluso en este cuerpo, a quienes se entregan siempre en cuerpo, mente y actividades al cultivo de conciencia de Krishna. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita, donde se dice: aquellos que se ocupan en el servicio devocional del Señor
han trascendido ya la posición material. Krishna aparece para dar tanto a los devotos como a los no devotos una oportunidad de comprender la meta última de la vida. Los devotos reciben la oportunidad directa de ver y adorar al Señor, y quienes no se encuentran en ese plano reciben la oportunidad de conocer las actividades del Señor y así elevarse a la misma posición de los devotos. Oh querido Señor, oh controlador supremo, oraron los semidioses. Nosotros sabemos que al tú aparecer en esta tierra, todos los demonios tales como Kamsa y Jarasandha serán derrotados, y toda clase de buenos auspicios vendrán a este mundo acompañando tu aparición. Como tú caminarás por el globo con tus pies de loto, la tierra será embellecida por las huellas de las señales que hay en tus plantas, tales como la bandera, el tridente y el rayo, y nosotros que residimos en los planetas celestiales también nos volveremos afortunados al ver esas señales. Oh querido Señor, continuaron los semidioses, tú no naces por ello, no encontramos otro motivo para tu aparición que no sea para realizar tus placenteros pasatiempos. Aunque en el Bhagavad Gita se expone la razón de la aparición del Señor, Él desciende tan solo para proteger a los devotos y vencer a los no devotos. En realidad, el Señor desciende para llevar a cabo su placentero encuentro con los devotos y no realmente para vencer a los no devotos. Estos últimos pueden ser vencidos simplemente por la naturaleza material. La acción y reacción de la energía externa de la naturaleza material, creación, manutención y aniquilación, ocurren en forma automática. Mas como tu santo nombre y tu personalidad no son diferentes entre sí, los devotos están suficientemente protegidos al simplemente refugiarse en tu santo nombre. En realidad, la protección de los devotos y la aniquilación de los no devotos no son las ocupaciones de la Suprema Personalidad de Dios cuando desciende. Sus ocupaciones son tan solo para su placer trascendental. No puede haber ninguna otra razón para su aparición. Querido Señor nuestro, tú apareces como el mejor de la dinastía Yadu y nosotros ofrecemos nuestras reverencias humildes y respetuosas a tus pies de loto. Antes de esta aparición, tú apareciste también como la encarnación del pez, la encarnación del caballo, la encarnación de la tortuga, la encarnación mitad hombre y mitad león, la encarnación del jabalí, la encarnación del cisne, como el rey Ramachandra, como Parasuram y como muchas otras encarnaciones. Tú has aparecido con el único fin de proteger a los devotos y nosotros te pedimos, en tu presente aparición, como la Suprema Personalidad de Dios mismo, que nos protejas de igual manera en los tres mundos y que elimines todos los obstáculos que se interpongan en el desenvolvimiento pacífico de nuestras vidas. Querida Madre Devaki, en tu vientre se encuentra la Suprema Personalidad de Dios, quien aparece con todas sus expansiones plenarias. Él es la personalidad de Dios original y aparece para nuestro bien. Así pues, no debes temerle a tu hermano, el rey de Boya. Tu hijo, el Señor Krishna, la personalidad de Dios original, aparecerá para proteger a la piadosa dinastía Yadu. El Señor no va a aparecer solo, sino acompañado de su porción plenaria inmediata, Balaram. Devaki le temía mucho a su hermano Kamsa, pues éste ya había matado a muchos hijos suyos. Ella solía estar muy preocupada por Krishna. En el Vishnu Purana se afirma que, para tranquilizar a Devaki, todos los semidioses en compañía de sus esposas iban siempre a visitarla para animarla y para que no temiera que Kamsa fuera a matar a su hijo. Krishna, quien se encontraba en el vientre de Devaki, aparecería no solamente para disminuir la carga del mundo, sino específicamente para proteger los intereses de la dinastía Yadu y ciertamente para proteger a Devaki y a Vasudeva. Después de adorar la forma trascendental del Señor, todos los semidioses se fueron a sus respectivas moradas celestiales, con el Señor Brahma y el Señor Shiva delante. Así termina el significado de Bhaktivedanta del capítulo 2 del libro Krishna, titulado El Señor Krishna en el vientre. Los semidioses le oran.